Buenos días, seres humanos. Dentro del dolor de hombro, la causa más común es el dolor relacionado con el manguito rotador. Pero también podría ser debido a un hombro congelado, a artrosis o a un dolor de origen nervioso como una radiculopatía. Pero, ¿qué ocurre si el dolor no se debe a ninguna de estas patologías y es debido a un tumor? Dentro vídeo. Lo que hay que decir es que el dolor de hombro se deba a un tumor es bastante raro. En el año 2010, en Reino Unido, se diagnosticaron 531 nuevos casos frente a más de 55.000 nuevos casos de cáncer de mama. Pero algo fundamental y que salva muchas vidas es el diagnóstico precoz. Lo que vamos a hacer ahora es ver primero aquellos tumores que se originan en la articulación del hombro, y después veremos aquellos que no se originan en el hombro, pero que pueden provocar metástasis en esta articulación. Y si os gusta este tipo de vídeos y queréis apoyar al canal, nos podéis echar una mano dando a me gusta y suscribiéndoos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué síntomas nos tienen que hacer sospechar para que ese dolor de hombro pueda ser debido a un tumor? En un artículo publicado por el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, en el que intentaban ver qué tipo de síntomas podrían hacerle sospechar, llegaron a la conclusión de que un dolor constante, es decir, que no está relacionado con el movimiento y que aumenta por la noche, más la inflamación en el hombro, serían suficientes como para sospechar de un dolor de hombro relacionado con un tumor. Sin embargo, tenemos que saber que de todos los pacientes que valoraron, el 71% de ellos no presentaba dolor, y lo que presentaban era un bulto que había aparecido sin razón aparente, y que progresivamente iba aumentando de tamaño. ¿Y cuáles son los tumores que más frecuentemente provocan síntomas en el hombro? Pues los vamos a dividir en dos: aquellos que afectan fundamentalmente a la población adulta y aquellos que afectan a niños y adolescentes. Los que afectan fundamentalmente a la población adulta son los siguientes: el mieloma múltiple, que afecta fundamentalmente a pacientes de entre 50 a 70 años. Este tipo de tumor al principio no suele dar mucho la cara, pero después estos pacientes comienzan con un dolor, generalmente no relacionado con el movimiento, con cierto malestar general y a veces con problemas de riñón. El siguiente es el mixofibrosarcoma, que menudo nombre tiene, pero a decir verdad es uno de los tumores en tejidos blandos más común. Y este tipo de tumor también afecta al mismo tipo de población, a pacientes de entre 50 a 70 años, pero a diferencia del mieloma múltiple, no suele dar dolor, y esto es un gran reto, porque generalmente estos pacientes se presentan con un bulto en el hombro que ha aparecido sin razón aparente, no se han caído, no ha habido ningún traumatismo previo, y además ese bulto va en aumento. Y el tercer tipo de tumor sería el tumor de Pancoast, y sobre este no vamos a decir mucho, ya que os dejamos por aquí un vídeo en el que lo analizamos mucho más en profundidad. Así que si os interesa, os animamos a que le echéis un vistazo. Y después, y algo que es bastante triste, es esos tumores que suelen afectar más a niños y adolescentes. Los dos más comunes son el osteosarcoma, el segundo cáncer de hueso más común, y suele afectar a adolescentes. El primer sitio donde ocurre es en la rodilla, seguido por la cadera y en tercer lugar el hombro. Aquí el síntoma más común es el dolor constante, que no está relacionado con el movimiento ni con ningún traumatismo, y que va progresivamente en aumento. Y otro síntoma que se observa muy frecuentemente en estos pacientes adolescentes es el edema. Y el último, y bastante conocido últimamente, es el sarcoma de Ewing. Es el tumor que padecieron tanto Elena Huelva como Alex Lecquio, el hijo de Ana Obregón, y que tanto hincapié se está haciendo, como en muchos otros tumores, en la importancia de que se investigue mucho más, que se invierta mucho más dinero público en investigación. Este cáncer afecta generalmente a niños de entre 5 a 20 años. Y el 85% de estos peques debutan con los mismos síntomas que con un osteosarcoma. Es un dolor localizado en la articulación, sin causa aparente, no ha habido ningún traumatismo, no ha habido nada que lo justifique, y ese dolor va en aumento. Se vuelve constante y no está relacionado con el movimiento. Además, estos pacientes también muchas veces suelen presentar rigidez en esa articulación y se inflama. El segundo tipo de tumores que pueden aparecer en el hombro son debido a metástasis. El sitio más común de metástasis es la columna. Ya hicimos un vídeo explicando cómo podemos identificar el dolor de espalda relacionado con el cáncer, que os dejamos por aquí arriba. Pero el hombro puede ser también uno de los primeros sitios donde se produzca una metástasis.
Los tipos de cáncer que más comúnmente provocan metástasis en el hombro son el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, pero no nos podemos olvidar tampoco del cáncer de próstata, de riñón o de tiroides. Y como dice Greenhalgh, fisioterapeuta de Reino Unido experta en este tipo de patologías, tenemos que preguntar siempre, siempre, siempre a nuestros pacientes si han padecido cáncer, ya que el 75% de los pacientes con dolor de espalda o de hombro debido a un tumor habían sufrido un cáncer previamente y solo un 25% debutaba con este dolor. Y como dice Lee en su artículo de 2010 que dejamos por aquí abajo, estas metástasis se podrían dar hasta 10 o 20 años después del primer diagnóstico de cáncer. ¿Y qué síntomas provocan estas metástasis? Tenemos que tener en cuenta que el dolor es producido por la destrucción o compresión del hueso y de los tejidos de alrededor. Por tanto, va a ser una serie de procesos isquémicos, inflamatorios y neuropáticos. ¿Y esto qué significa? Pues que es bastante complicado identificar una metástasis de hombro al principio, porque generalmente van a provocar un dolor intermitente y que está relacionado con el movimiento, y esto podría ser perfectamente el dolor más típico de hombro, el dolor relacionado con el manguito rotador. O a veces no provocan tanto este dolor, sino que lo que provocan es una gran rigidez de hombro. Y claro, la primera hipótesis seguramente sea un hombro congelado. Así que generalmente estas metástasis, sobre todo al principio, se pueden confundir perfectamente con otro tipo de patología de hombro que es mucho más común. Y no es hasta más adelante, en fases más avanzadas, cuando el tumor empieza a dar más la cara y el dolor se vuelve constante, deja de estar relacionado con el movimiento, aparece dolor nocturno y además estos pacientes pueden incluso referir que se sienten más cansados o incluso que están perdiendo peso. Y si esto es así, empieza a haber muchos síntomas sospechosos. Como resumen, diagnosticar un dolor de hombro relacionado con un tumor es un auténtico reto, sobre todo en fases iniciales. Pero algo que nos tiene que quedar claro es que tenemos que preguntar siempre a nuestros pacientes si han padecido cáncer. Que en niños y adolescentes y en adultos también, si tenemos un dolor de hombros sin razón aparente, que ese dolor va en aumento y se vuelve constante y no está relacionado con el movimiento, tenemos que empezar a sospechar. Y sobre todo también si aparece edema. Y si a esto le sumamos un dolor nocturno y que los pacientes comienzan a mencionar que se notan más cansados o incluso que están perdiendo peso sin razón aparente, hay que derivar urgentemente. También si aparece un bulto en el hombro, sobre todo en la población adulta, sin razón aparente, sin que haya habido una caída, ningún traumatismo, y además este bulto va en aumento, es motivo suficiente como para derivar al especialista. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.